Antes de comenzar, renuncia de derechos. Cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. El link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Al amanecer, los primeros rayos del sol atravesaron suavemente el cielo. Ryosuke estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. Esperaba con paciencia el momento que sabía que llegaría pronto. Un grito de alegría resonó desde la habitación de Sayuri. Kiya-ara. Ryosuke sacudió la cabeza, divertido. Lo encontró, pensó. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y apareció Sayuri, todavía en pijama, con un gatito entre los brazos. Sus ojos brillaban de felicidad mientras abrazaba al pequeño bulto de pelo, aunque pronto se detuvo en seco, mirando a Ryosuke con desconfianza. ¿Cuál es el truco?, preguntó, entornando los ojos con sospecha. Ryosuke se echó a reír, levantando las manos en señal de inocencia. Oye, me ofendes, dijo, sonriendo. ¿De verdad crees que te jugaría una broma mientras te hago un regalo? Sayuri levantó una ceja, todavía cautelosa, pero su atención volvió rápidamente al gatito, que maullaba suavemente en sus brazos. Miró al animal con adoración antes de alzar los ojos hacia su hermano. ¿De verdad puedo quedármelo?, preguntó con cautela, como temiendo que alguien pudiera arrebatarle su nuevo tesoro. Ryosuke asintió. Sí, puedes quedártelo. Mamá dio su aprobación. Otro grito de alegría salió de los labios de Sayuri. Giró sobre sí misma, radiante, antes de mirar al gatito con una enorme sonrisa. Te vas a llamar Yuki, declaró con decisión. Porque eres tan lindo como un copo de nieve. El gatito pareció aprobar, acurrucándose aún más en sus brazos mientras Sayuri sonreía de oreja a oreja. Ryosuke observó la escena divertido, y se acercó para colocar una mano sobre la cabeza de su hermana y revolverle el cabello. Bueno, diviértete con Yuki. Tengo cosas que hacer. Sayuri lo miró, su sonrisa tan brillante como siempre. Gracias, Nii-chan. Prometo que cuidaré de él. Ryosuke le devolvió la sonrisa, un tanto burlón. Más te vale. Ahora es tu responsabilidad. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Sayuri con sus risas felices y su nuevo amigo. Pero, al bajar las escaleras, la sonrisa en su rostro se desvaneció poco a poco. Ya está hecho. El gato estaba en su lugar. Todo iba según lo planeado. Un largo día le esperaba. Hoy pondría a prueba sus habilidades en un nuevo campo. El hospital psiquiátrico abandonado. Ahí es donde todo comenzaría. Ryosuke se preparó rápidamente, se puso una chaqueta oscura y revisó que en su mochila estuviera todo lo necesario. Echó una última mirada a la casa antes de salir. El sol apenas había salido, y el aire fresco de la mañana le pinchaba la piel. Las calles aún estaban desiertas, lo cual le venía perfecto. No le había contado su plan a nadie. Mientras cumpliera con sus tareas y volviera antes de la cena, tenía libertad para salir los fines de semana. Tomó el autobús que lo llevaría a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, repasó por última vez la información que había conseguido sobre el hospital. Era un lugar donde se decía que habían ocurrido eventos misteriosos. Algunas personas afirmaban haber visto sombras y figuras espectrales en los pasillos en ruinas. El autobús se detuvo finalmente en una estación remota. Ryosuke bajó, encontrándose solo en un camino rodeado de bosques. El hospital no estaba lejos. Caminó unos 20 minutos, con la mochila rebotando en su espalda a cada paso, hasta que los árboles se despejaron y revelaron un edificio enorme y ruinoso, cubierto a medias por la vegetación. El lugar era escalofriante, como sacado de una pesadilla. Las ventanas estaban rotas, y la gran entrada colgaba torcida, medio arrancada. Ryosuke se detuvo un momento para observar el hospital. Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. Pero no dudó por mucho tiempo. Inspiró profundamente, activó su tercer ojo y cruzó las oxidadas puertas del edificio. Tan pronto como activó su tercer ojo, el paisaje frente a él cambió. A su alrededor aparecieron espíritus malditos, flotando en el aire y vagando sin rumbo por el antiguo hospital derruido. Estas criaturas informes apenas parecían conscientes de su presencia, moviéndose en círculos sin atacarlo. Eran espíritus malditos de clase baja, inofensivos. Ryosuke los ignoró. No eran lo que le interesaba. Entró en el edificio, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Apenas cruzó el umbral, una sensación extraña lo invadió. Había algo allí, algo diferente. Una presencia mucho más poderosa que cualquiera de los espíritus malditos que había encontrado antes. Una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro mientras aferraba con más fuerza la barra de metal oxidado que había recogido antes.
guiado por una profunda intuición, subió las crujientes escaleras, piso tras piso, hasta que llegó al tercero. Y ahí, al final de un oscuro pasillo, lo vio. En la penumbra, una maldición gigantesca y deformada se mantenía agazapada. Su cuerpo era una grotesca mezcla de extremidades retorcidas, y su rostro era un amasijo aterrador de ojos y bocas desalineados. Cuando vio a Ryosuke, se estremeció. ¿Qué hace un humano aquí? Gruñó la criatura con una voz profunda y áspera. Ryosuke sintió el sudor perlar su frente. Según lo que había leído en los mangas, una maldición capaz de hablar probablemente era de clase 1. Era un oponente mucho más formidable de lo que había planeado enfrentar. La maldición se acercó, su rostro monstruoso a solo centímetros de Ryosuke. ¿Cómo puedes verme? Los otros humanos no pueden, raspó la criatura. El nauseabundo hedor casi hizo que Ryosuke retrocediera, pero permaneció firme, apartando la mirada para no mostrar debilidad. Sus dedos se apretaron alrededor de la barra de metal oxidada, que de repente se transformó en un arma reluciente, nueva y afilada. Ryosuke sonrió suavemente, manteniendo la calma. Es bueno que seas una maldición poderosa, murmuró. Vas a ayudarme a ganar experiencia. Sé digno de ello. La maldición retrocedió, visiblemente sorprendida por el repentino estallido de energía. Ryosuke no esperó ni un segundo más. Se lanzó hacia adelante, blandiendo su recién refinada barra de metal. El impacto sacudió las paredes, y la criatura chocó violentamente contra una sección derruida, revelando una habitación oculta tras ella. Primer golpe, confirmado, murmuró Ryosuke con satisfacción. Pero su oponente, lejos de estar derrotado, se levantó lentamente, sacudiendo sus extremidades retorcidas con una calma inquietante. ¿Cómo puede un simple humano verme y tocarme? Vibró la voz áspera de la criatura. Aún sosteniendo su transformada arma, Ryosuke entendió de repente. Una sonrisa apareció en sus labios. Veo que es la primera vez que encuentras a un hechicero de Jujutsu, dijo con calma. Los humanos también podemos controlar la energía maldita. Así es como vemos criaturas como tú y cómo podemos tocarte. Extendió la barra con un gesto confiado. Y estoy aquí para matarte. Una sonrisa maliciosa se extendió por las bocas distorsionadas de la maldición. Fascinante, murmuró, cautivada, sus ojos fijos en el aura que rodeaba a Ryosuke. Pero Ryosuke no se dejó distraer. Saltó de nuevo, listo para dar un golpe decisivo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, una repentina ráfaga de viento lo golpeó de frente con una fuerza inesperada. Fue lanzado a través de varias paredes, volando por el edificio como una flecha antes de estrellarse violentamente en una habitación en ruinas. La maldición estalló en carcajadas, su voz resonando por todo el hospital abandonado. Diviérteme un poco, gruñó con una sonrisa siniestra en su rostro. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Ryosuke se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. Sonrió para sí mismo y murmuró en voz baja. La energía maldita es realmente conveniente. No sentí nada del impacto. Dejó su mochila en el suelo, intrigado. ¿Por qué ni siquiera estoy sin aliento? Frunció el ceño. Según lo que sabía por los mangas, envolverse constantemente en energía maldita debería ser agotador. Pero aquí no sentía ninguna fatiga. Un misterio para resolver después. Por ahora, apretó con fuerza su barra de metal, fijando su mirada en la maldición, que permanecía esperando, inmóvil. Vamos de nuevo. Ryosuke cargó una vez más. Como la última vez, una ráfaga de viento surgió, lanzándolo violentamente hacia atrás. Pero, al instante siguiente, ya estaba saltando de nuevo, reapareciendo justo detrás de la maldición, más rápido que nunca. Esta vez iba a atacar donde más dolía. De repente, otra ráfaga de viento lo recogió y lo lanzó contra el techo, enviándolo directamente al cuarto piso. El polvo giró a su alrededor, y la losa crujió bajo el impacto. Sin embargo, cuando la maldición apareció en la abertura, estaba ilesa. Ryosuke, también indemne, emergió a su flanco, más rápido que una sombra, sorprendiendo a la criatura con su velocidad. Atacó con todas sus fuerzas usando la barra de metal, pero en el último momento, un escudo de viento invisible bloqueó su ataque. El impacto lo lanzó hacia atrás, una vez más atravesando las paredes. Se levantó de nuevo. Veamos quién cede primero, ¿de acuerdo? Gritó con una sonrisa en el rostro. Ryosuke cargó de nuevo contra la maldición, su barra de metal aún firmemente agarrada en sus manos. Sus movimientos eran más rápidos, más precisos, cada golpe apuntando a un punto diferente del escudo invisible que los separaba de la criatura. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos deteriorados del hospital psiquiátrico, acompañado por el estruendo de sus ataques.
Pero, a pesar de sus esfuerzos, su arma siempre golpeaba el mismo obstáculo. El escudo invisible, formado por las ráfagas de viento que la maldición controlaba con desconcertante facilidad. El monstruo, impasible, observaba a Ryosuke con creciente interés, un destello de malicia en sus numerosos ojos. Sus bocas deformadas se curvaban en una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera. Increíble, dijo la maldición, su áspera voz resonando entre las ruinas. Un humano capaz de resistir tanto tiempo contra mí, estalló en carcajadas, sus múltiples bocas formando un aterrador coro. No me decepciones, no mueras demasiado rápido. De repente, sin advertencia, la maldición levantó sus brazos retorcidos. Cuchillas de viento surgieron de su cuerpo como cuchillos invisibles, cortando todo a su paso. Las paredes y techos del hospital fueron destrozados, y los escombros volaron en todas direcciones bajo el poder del ataque. El suelo bajo los pies de Ryosuke cedió, y toda la planta colapsó bajo la intensidad del vendaval. Atrapado en la tempestad, Ryosuke apenas logró bloquear una de las cuchillas con su barra de metal, pero el impacto fue tan fuerte que salió despedido por la habitación, atravesando violentamente varias paredes antes de aterrizar en un montón de escombros. Ya fuera del edificio de ruido, la maldición escaneó los escombros desde arriba. Sus múltiples ojos recorrían los restos, buscando algún signo de vida. Una sonrisa torcida se extendió por sus múltiples rostros. ¿Dónde estás, humano? Gritó, sus muchas voces reverberando en el aire. ¿Sobreviviste a eso? ¿No era todo lo que tenías para ofrecer? Por un momento, el silencio se apoderó del lugar, opresivo y denso. De repente, un grito de dolor rompió la quietud. La maldición giró la cabeza para ver un bloque de concreto levantarse lentamente entre los escombros. Debajo, Ryosuke emergió, sus músculos tensos mientras se liberaba. Su rostro estaba surcado de sudor y sangre, y su ropa hecha jirones revelaba profundos cortes en su cuerpo. Se levantó lentamente, mirando su estado maltrecho. Limpió la sangre de su frente con el dorso de la mano y suspiró, más por cansancio que por desesperación. Realmente sentí ese golpe, murmuró, su voz baja y áspera. Respiró hondo, observando las ruinas a su alrededor. Sin energía maldita, estaría en muy mala forma, tal vez incluso muerto. Hizo una pausa, sus labios curvándose en una inesperada sonrisa. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, parecía feliz. Soltó una risa suave, casi nerviosa, como si acabara de comprender algo nuevo. Así que esto es, murmuró para sí mismo, sus ojos abiertos de sorpresa. La emoción de las batallas de Shonen. ¿Aún con vida? Dijo la maldición, con un extraño brillo en sus ojos. Perfecto. Parece ser un oponente más interesante de lo que pensé. Espero que estés listo para lo que viene, porque la verdadera pelea apenas comienza. Ryosuke, sacudiéndose el polvo de sus harapos, miró a la maldición con una sonrisa irónica. Lo siento, pero voy a declinar tu invitación. No soy muy fanático de las batallas agotadoras. Estiró los brazos, haciendo una mueca de dolor. Si me lastimo más, tendré que experimentar conmigo mismo, y honestamente, todavía es demasiado pronto para eso. Con un ágil salto, atravesó la brecha dejada por el edificio colapsado y aterrizó suavemente afuera, el suelo resquebrajándose bajo sus pies. La maldición, flotando sobre las ruinas, se cernía sobre él. Ryosuke alzó la mirada hacia la criatura y frunció ligeramente el ceño. Si lo entiendo correctamente, tu poder es controlar o generar viento, ¿verdad? Su voz era calmada, casi despreocupada. Es un hechizo bastante destructivo por sí solo. Terrible, incluso. Y no dudo que no hayas mostrado todo lo que puedes hacer todavía. Pero, mi energía maldita puede infundirla. Molesta por las palabras de Ryosuke, la maldición desató una cuchilla de viento en su dirección. Pero justo cuando la cuchilla estaba a punto de alcanzarlo, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. La maldición frunció sus múltiples cejas, confundida. ¿Qué demonios? Murmuró, incrédula. Ryosuke se encogió de hombros. Te lo dije, ¿no? Mi energía maldita puede infundir tu hechizo. Hizo una pausa para pensar un momento. Básicamente, tu hechizo es ineficaz contra mí. Furiosa, la maldición lanzó otra cuchilla de viento, y luego otra. Pero cada vez, las cuchillas se desvanecían antes de alcanzar a Ryosuke. ¿Cómo? Gruñó la criatura, desorientada. Desató docenas de cuchillas de viento, cada una más poderosa que la anterior. Pero todas corrieron la misma suerte. Se disipaban antes de tocar al humano. Desesperada, la maldición intentó invocar otra ráfaga. Sin embargo, de repente se sintió increíblemente pesada, su cuerpo deforme hundiéndose en el suelo con un sordo golpe.
Ryosuke se acercó, agachándose junto a la maldición y mirándola desde arriba. Honestamente, ya me estoy aburriendo de estas cuchillas de viento. Suspiró con aburrimiento. ¿No tienes algo más que ofrecer? La maldición gruñó frustrada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Ryosuke simplemente sonrió, satisfecho con su pequeña demostración. Bueno, si no tienes nada más, podríamos pasar a la segunda fase del experimento, ¿no crees? La maldición intentó desesperadamente levantarse, gimiendo con esfuerzo. Pero su cuerpo parecía pesar toneladas, como si estuviera encadenado al suelo. Ryosuke, tranquilo, se agachó a pocos pasos de distancia, sonriendo. No tiene sentido luchar, dijo con un tono desapegado. Ahora me perteneces. La maldición, en pánico, de repente sintió que la pesada carga desaparecía. Aliviada, creyó que podría moverse nuevamente, pero su alivio fue efímero. Intentó mover sus extremidades, sus brazos retorcidos, sus piernas deformes, pero nada respondió. Era como si hubiera olvidado cómo usarlos, como si su cuerpo se hubiera escapado de su control. ¿Qué está pasando? Empezó a decir la maldición, con la voz temblorosa. Ryosuke inclinó la cabeza hacia un lado, curioso. Entonces, ¿qué sensación prefieres? ¿La anterior, cuando eras tan pesado como una montaña, o esta, en la que ni siquiera sabes cómo moverte? La maldición gimió, incapaz de responder. En realidad, no importa, continuó Ryosuke, encogiéndose de hombros. Como pensaba, ustedes las maldiciones tienen dos luces dentro. El alma y el espíritu. Fascinante, ¿no? Miró a la maldición con una sonrisa enigmática. Bien, veamos qué ocurre cuando estás realmente al máximo de tu poder. En un instante, la maldición sintió una fuerza terrible apoderarse de su mente, aplastando su personalidad. Todo lo que era, todos sus recuerdos, sus pensamientos, fueron barridos, reemplazados por una sola obsesión abrumadora. Matar al humano frente a ella. Ahí tienes, ahora eres libre. De inmediato, la maldición recuperó el control de sus extremidades. Sin perder un segundo, el monstruo se desató. Sus brazos retorcidos se agitaron con una violencia increíble, su cuerpo deforme cargó contra Ryosuke como una tormenta de furia pura. La energía maldita emanaba de ella, desgarrando el aire, mientras cuchillas de viento giraban a su alrededor como tornados furiosos. Ryosuke, aún agachado, permaneció tranquilo ante esta avalancha de destrucción, con una sonrisa en los labios. Eso es. Dame todo lo que tengas. Ryosuke saltó hacia atrás, con el corazón acelerado, mientras la maldición se lanzaba contra él con una rabia incontrolable. A su alrededor, ráfagas de viento afiladas como cuchillas estallaron en todas direcciones, devastando el espacio. El suelo temblaba bajo la fuerza de los golpes, las paredes se agrietaban y el aire se volvía denso, cargado de la energía destructiva que irradiaba la criatura. A pesar del caos, Ryosuke se mantenía sereno. Su mirada se agudizó, y con un gesto confiado, comenzó a transmutar el entorno a su alrededor. El suelo bajo sus pies se torció, alzándose en picos irregulares, mientras columnas de tierra surgían para bloquear los furiosos ataques de la maldición. El aire frente a él, antes intangible, se volvió sólido como un cristal blindado, deteniendo las cuchillas de viento en seco. El paisaje se deformaba bajo la fuerza de su intercambio. Secciones enteras del edificio se derrumbaron por los impactos, las ventanas estallaron y el suelo se fracturó como vidrio bajo la presión. De repente, una gigantesca mano de viento se materializó frente a la maldición, cayendo sobre Ryosuke con una fuerza devastadora. Los dedos de la tempestad se cerraron a su alrededor, intentando aplastarlo como a un insecto. El suelo se agrietó bajo el impacto, y el aire giró en un vórtice de pura violencia. Atrapado dentro del destructivo agarre, Ryosuke sonrió débilmente, sin mostrar el menor atisbo de pánico. La mano de viento se desvaneció como si nunca hubiera existido. La energía maldita que rodeaba a Ryosuke devoró el ataque, reduciéndolo a la nada. Se irguió, con los ojos brillando de diversión. ¿Eso es todo lo que tienes?, murmuró, más para sí mismo que para su oponente. La maldición rugió de furia, sus múltiples bocas emitiendo un grito penetrante que reverberó en el aire. Se lanzó contra Ryosuke con una rabia renovada, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el suelo volvió a moverse. En un instante, Ryosuke endureció la tierra bajo los pies de la maldición, haciéndola tan dura como el acero. La criatura se encontró atrapada, encajada en un bloque de piedra reforzada, incapaz de moverse. El silencio cayó brevemente. Ryosuke se acercó a la maldición, observando a la criatura mientras luchaba desesperadamente por liberarse. ¿Esto es realmente lo mejor que puedes hacer?,
preguntó Ryosuke en un tono neutral, casi decepcionado. Permanecía allí, con los brazos cruzados, como un científico evaluando un experimento incompleto. Entonces, de repente, Ryosuke sonrió. La maldición, aún atrapada en la roca, rugió. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y en un instante, toda la escena cambió. Las ruinas del hospital desaparecieron, reemplazadas por un mar enloquecido de vientos. El suelo bajo sus pies parecía desvanecerse, y ahora flotaban en el aire, rodeados por tormentas violentas que aullaban en todas direcciones. Ryosuke sintió cómo la tempestad lo envolvía, pero no tenía miedo. Al contrario, sonreía. Así que esto es, susurró, mientras el viento azotaba su rostro. Estalló en carcajadas, una risa genuina y emocionada. Esto es lo que se siente una expansión de dominio. La maldición había desatado su técnica definitiva. Ahora estaban atrapados en su dominio, un espacio donde tenía control absoluto. Aquí, el viento no era solo una herramienta de destrucción, sino una fuerza de la naturaleza que obedecía cada capricho de la maldición. Las ráfagas giraban alrededor de Ryosuke, amenazando con despedazarlo en cualquier momento, pero él permanecía inmóvil, con una sonrisa que se ensanchaba lentamente. Perfecto. Sus ojos brillaban con una luz salvaje. Sabía que eras capaz de esto. La maldición, en el centro del torbellino, lo miraba con un odio puro. Sus múltiples ojos ardían de furia mientras enviaba ráfagas de viento aún más violentas hacia él. Cuchillas invisibles de aire desgarraron los picos de roca, pero Ryosuke las disipaba con facilidad. Entonces, ¿esto es un dominio? Provocó Ryosuke, con una sonrisa burlona en los labios. Impresionante. Tus ataques son realmente imparables. Si no fuera por Veraul. La maldición rugió, interrumpiéndolo, y los vientos a su alrededor se intensificaron. El cielo, o lo que parecía ser el cielo, se oscureció mientras nubes negras se reunían y relámpagos rasgaban el horizonte. ¡Oh! Ryosuke ladeó la cabeza, curioso. Los relámpagos comenzaron a caer con una furia incontrolable, impactando el suelo en todas direcciones con una fuerza inimaginable. El aire apestaba a azufre quemado, mientras ráfagas furiosas giraban, intentando aplastar a Ryosuke. Pero, en el corazón del caos, Ryosuke permanecía tranquilo, casi indiferente. Los relámpagos se lanzaban hacia él, pero en lugar de golpearlo, se desvanecían en un suave resplandor azul, disolviéndose antes de tocarlo, como si hubieran olvidado su propósito destructivo. Aterrador, murmuró, con un toque de admiración en la voz, mientras observaba cómo los relámpagos desaparecían a su alrededor. Verdaderamente impresionante. Frustrada por su fracaso, la maldición desató otra serie de devastadores ataques de viento. Galeones furiosos desgarraban el aire, pero Ryosuke, inmóvil, continuaba sonriendo. Debes ser una maldición de grado especial, comentó Ryosuke con calma helada mientras dispersaba sin esfuerzo los relámpagos y las ráfagas. Su sonrisa se ensanchó. El paisaje a su alrededor comenzó a temblar, como si estuviera al borde de romperse. Los vientos aullantes se debilitaron, la energía que giraba a su alrededor perdió intensidad, y en un instante, todo desapareció. El dominio de la maldición se desintegró, fragmentándose en miles de destellos de luz que se evaporaron en el aire. El territorio maldito colapsó como un castillo de naipes, devolviendo a los dos oponentes al mundo real, entre las humeantes ruinas del hospital. La maldición, ahora en el centro de los escombros, permanecía inmóvil. Su grotesco cuerpo estaba congelado, y sus ojos, antes llenos de furia, ahora reflejaban la nada. La energía maldita que la rodeaba había desaparecido, dejándola impotente, incapaz de moverse. Ryosuke caminó lentamente hacia la maldición, sus pasos resonando en el suelo devastado. Se detuvo justo frente a ella. «Detengámonos aquí», murmuró, sus palabras flotando en el silencio. «Aunque este lugar esté aislado, no hay garantía de que no atraiga atención indeseada». Ryosuke suspiró y se inclinó para recoger un pequeño guijarro a sus pies. Lo hizo rodar entre sus dedos, observando cómo la piedra comenzaba a cambiar. Lentamente, se transformó en una pequeña perla negra que emitía un leve resplandor. Dejó que la perla resbalara entre sus dedos, con una sonrisa satisfecha en los labios. «Y ahora, te convertirás en mi segunda quimera», dijo en un tono suave, casi canturreando. Se acercó a la maldición, levantando la perla frente a sus múltiples ojos. En un instante, el monstruo gigantesco fue absorbido por la perla, su cuerpo desintegrándose y reduciéndose a un mero rastro de energía que desapareció en el objeto. Ryosuke contempló la perla en su mano. Una risa silenciosa escapó de él, llena de una infantil satisfacción. Guardó la perla en su bolsillo y echó un vistazo a las ruinas detrás de él.
El mundo había vuelto a quedarse en silencio, como si la épica batalla que acababa de ocurrir nunca hubiera pasado. Solo quedaban los restos del hospital en ruinas, testigos de la violencia que había sacudido este lugar. Ryosuke se estiró, con una expresión casual en el rostro. Bueno, eso fue una experiencia muy satisfactoria, dijo, rascándose la barbilla. Ahora, tengo que encontrar mi bolsa, qué fastidio. Ryosuke suspiró aliviado al encontrar finalmente su mochila, medio enterrada bajo un montón de escombros. Se acercó y la liberó con cuidado. Parecía intacta, lo que le arrancó una sonrisa al recordar la precaución que había tomado antes del combate. Había reforzado el material con su técnica, fortaleciendo las fibras para resistir presión y golpes. Buena decisión. En situaciones como esta, siempre había que estar listo para proteger lo importante. Arrodillándose, abrió la mochila y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó, proyectando un tenue brillo azulado en su rostro. Parpadeó mientras revisaba la hora. Casi la 1 de la tarde. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Había llegado al lugar alrededor del mediodía, y estaba bastante alejado de todo. Sin embargo, sentía que la pelea había durado mucho más de 1 hora. Es increíble cómo el tiempo se distorsiona en una pelea, murmuró, sumido en sus pensamientos. El torbellino de energía, la tensión, la adrenalina, debía haber confundido su percepción del tiempo. Ryosuke se puso de pie, guardando el teléfono en su bolsillo mientras lanzaba una mirada al paisaje de ruinas que había dejado el hospital. Todo el patio parecía un campo de batalla. Las paredes estaban destrozadas, pedazos de concreto esparcidos por doquier, y el suelo mostraba profundas grietas. Sabía que una destrucción así no pasaría desapercibida. Espero no haber hecho demasiado ruido, dijo en voz alta, casi como si intentara convencerse. Sus ojos recorrieron el patio y sus alrededores, atentos a cualquier señal de movimiento. Nada. Ni un movimiento sospechoso ni una figura acechando entre las sombras. Pero sabía que eso no significaba mucho. A veces, las cosas más peligrosas eran las más silenciosas. Sacudió la cabeza. Si alguien está cerca, será mejor que arregle este desastre antes de que atraiga atención indeseada. Una onda de energía se propagó desde sus pies, vibrando en el aire. Lentamente, el suelo comenzó a temblar. Los pedazos de escombros se levantaron, guiados por una fuerza invisible, y comenzaron a regresar a sus lugares originales. Las paredes colapsadas se alzaron, las grietas en el suelo se sellaron y las ventanas rotas se repararon en un abrir y cerrar de ojos. Los escombros encajaron como piezas de un gigantesco rompecabezas, reconstruyendo el edificio tal como había estado antes del combate. Ryosuke retrocedió unos pasos, admirando su trabajo. El hospital lucía casi igual que antes, aunque algunos detalles le habían escapado. No recordaba cada matiz del daño previo, pero en general, se mantenía sólido. Nada mal, murmuró, con una sonrisa de satisfacción. Cruzó los brazos, asintiendo con aprobación. Casi parece que aquí no pasó nada. Sin embargo, una chispa de incertidumbre cruzó su mente. Recordó escenas de manga donde los personajes usaban barreras para ocultar sus batallas o minimizar los daños en el mundo real. Él aún no dominaba del todo esa técnica. Por un momento, se preguntó si había hecho demasiado ruido, si las ráfagas de viento o las explosiones de energía habían llamado la atención de algún transeúnte o, peor aún, de alguien con malas intenciones. Su mirada recorrió el lugar una última vez, buscando señales de vida. Nada parecía amenazante, pero nunca se podía ser demasiado cuidadoso. Por si acaso, mejor me voy rápido de aquí, suspiró para sí mismo. Se enderezó, ajustó la correa de su mochila sobre el hombro y se dirigió hacia el sendero que salía del hospital. El edificio había recuperado su inquietante silencio, casi pacífico, como si la titánica batalla que acababa de suceder nunca hubiera ocurrido. No quedaba rastro, salvo el ligero temblor en sus manos, un efecto residual de la adrenalina aún corriendo por su sistema. Ryosuke lanzó una última mirada al hospital y se encogió de hombros. Eso fue, curiosamente satisfactorio, murmuró, mientras se rascaba la barbilla. Luego, con una sonrisa divertida, añadió. Bien, será mejor que llegue a casa antes de que me regañen por tardarme tanto. Sin mirar atrás, se alejó con paso tranquilo, listo para continuar su día como si nada hubiera pasado.